la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Destruida por las llamas, este es el incendio que devoró completamente una iglesia bautista en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Decenas de curiosos se acercaron a este lugar mientras los bomberos intentaban extinguir las llamas. Según testigos, el fuego inició en el campanario cuando este fue alcanzado por un rayo. La iglesia era considerada un monumento histórico que había sido construido hace 150 años. Buen miércoles tengan todos en este 24 de octubre del 2018. Ruth El Salto los saluda y voy a estar acompañándolos durante esta hora y media de actualización de noticias en NTN 24, el canal de las Américas. Empezamos con la agenda informativa. Y lo hacemos con el huracán Huila, que se ha convertido en una tormenta tropical luego de tocar tierra en el municipio de Sinaloa, que en México, como un ciclón de categoría 3 con vientos de 195 kilómetros por hora. 19 municipios en total han sido declarados en situación de emergencia extraordinaria por las lluvias fuertes y los vientos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las precipitaciones van a seguir afectando el centro oeste de México. La caravana migrante centroamericana retoma su recorrido hacia Estados Unidos por carreteras mexicanas. El martes tomaron una jornada de descanso después de caminar 35 kilómetros desde la sureña ciudad de Tapachula, cerca a la frontera con Guatemala. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha dicho haber conversado con el secretario de Exteriores mexicano, con Luis Videgaray, sobre la forma en la que el gobierno de Peña Nieto ha gestionado esta crisis migratoria. From a security standpoint, there is no proper accounting. Desde un punto de vista de seguridad, no hay una explicación adecuada de quiénes son estos individuos en la caravana, y esto representa un riesgo de seguridad inaceptable para los Estados Unidos. Además, muchas de estas personas son objetivos para los traficantes de personas y otros que los explotarían. No queremos que eso suceda. He hablado 2 veces en los últimos 2 días con mi homólogo, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray. Confiamos en que los líderes de México saben cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación, y los Estados Unidos también tienen un mensaje para aquellos que actualmente forman parte de esa caravana o de cualquier caravana que se presente a continuación. No tendrán éxito en ingresar a los Estados Unidos ilegalmente. Repito, la caravana no cruzará ilegalmente nuestra frontera sur bajo ninguna circunstancia. Si buscan venir aquí, sigan el proceso normal de refugiado. Si solicitan la condición de refugiado, es posible encontrar una solución permanente en México o en un tercer país. Podemos decirle con certeza que estamos decididos a que no sea posible ingresar ilegalmente a los Estados Unidos desde esta caravana. En NTN 24, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, ha hablado acerca de la problemática de esta caravana de migrantes. Aseguró que esta acción siempre ha tenido una connotación política y que partidos de su país han estado estimulando la formación de la misma, diciendo que México iba a dar visas de tránsito y que Estados Unidos tenía la obligación de conceder la condición de refugio o asilo para migrantes, siendo esta una información totalmente falsa. Ha señalado además al expresidente Manuel Zelaya y su partido de tener una relación con Bartolo Fuentes. Él es la persona encargada de hacer la promoción de las marchas en Honduras luego de haber sido deportado de Guatemala. Es el partido del expresidente Zelaya quien fue la persona que recibió en el aeropuerto a Bartolo Jiménez, que fue la persona que hizo toda la promoción en Honduras. Bartolo fue deportado de Guatemala, llegó a Honduras. ¿Quién lo estaba esperando en Honduras? Manuel Zelaya Rosales. ¿Quién lo condujo en su propio vehículo? Manuel Zelaya Rosales. Es decir, es tan evidente la relación y es tan pragmático, digamos, la apreciación por parte de nuestros gobiernos, que no cabe ninguna duda que se trata de una trama de connotaciones internas para Honduras, pero también de connotaciones internacionales para Guatemala, México y los Estados Unidos. La respuesta de Zelaya la tuvimos en el programa Zoom a la noticia de NTN 24. El expresidente de Honduras se defendió de estos señalamientos
por sectores políticos en su país que lo acusan directamente de promover la caravana migrante con el fin de desestabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández. El exmandatario aseguró que se trata de acusaciones falsas, sin fundamento y que solo buscan complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Negamos total y rotundamente todas esas acusaciones porque son falsas, no tienen ninguna evidencia. Ellos recogieron esa información como una estrategia para justificarse ante Estados Unidos y ante Donald Trump. El portavoz del Kremlin ha dicho que está dispuesto a estudiar una visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Estados Unidos en el 2019. La cita tendría como objetivo una nueva cumbre de Putin con Donald Trump, pero esta vez en la ciudad de Washington. Ambos se reunirían el 11 de noviembre en París. Y hoy se ha conocido el más reciente sondeo de intención de voto con miras a la segunda vuelta electoral en Brasil del próximo domingo. La ventaja del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro sobre su rival Fernando Haddad se ha reducido levemente en esta encuesta de Ibope. Bolsonaro cuenta con un 57% contra un 43% de Haddad. El gobierno de Estados Unidos y de Reino Unido han anunciado hace pocos minutos que van a revocar los visados de los implicados en la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. El crimen ha sido calificado por Washington como un acto espantoso. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos está evaluando imponer sanciones a los sospechosos. Esta noticia se conoce cuando el miércoles Arabia Saudita se ha negado a autorizar una nueva revisión de la policía de Turquía al consulado de Estambul, donde fue visto por última vez el periodista el pasado 2 de octubre. El presidente de Turquía, Tayyip Recep Erdogan, aseguró que no va a permitir que los responsables de este asesinato del periodista saudí eviten a la justicia. Agregó que su país va a seguir compartiendo nueva evidencia que permita dar luz al oscuro crimen de este comunicador de 59 años de edad, quien desapareció hace 3 semanas después de ingresar al consulado saudí en Estambul. Nunca hemos permitido que la propaganda negra que se está difundiendo desde ciertos lugares oculte la verdad. Ayer compartimos los hallazgos confirmados y la documentación recopilada por la policía, las unidades de inteligencia y judiciales con nuestros homólogos y la comunidad internacional. Algunas personas se sienten incómodas con este intercambio de información, preguntando dónde la hemos tenido en los últimos 3 o 5 días. Estamos decididos a no permitir un encubrimiento de este asesinato y asegurarnos de que todos los responsables, desde los que ordenaron hasta los que lo cometieron, no podrán evitar la justicia. Esto no es solo una responsabilidad con Jamal Khashoggi, asesinado brutalmente en nuestro país, sino también con la comunidad internacional, la ley y la justicia. Y el premio de la lotería más grande de la historia fue vendido. El boleto en Carolina del Sur, en Estados Unidos, ganó $1.600 millones de la lotería Mega Millions. El ganador, que acertó los 6 números en este sorteo, tendrá hasta 180 días para reclamar el dinero. Aún no se conoce quién es el nuevo millonario, tampoco se sabe si este billete pudo haber sido compartido. Tomó 3 meses y 25 sorteos hallar a un ganador para este gran post. El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle adelantan una visita protocolaria en Fiji en el marco de su gira por Oceanía. Markle ha lucido su embarazo, que fue anunciado el lunes pasado por el Palacio de Kensington. El primer hijo de la pareja va a nacer en la primavera del 2019. En Londres se ha llevado a cabo la premier mundial de Bohemian Rhapsody. La película biográfica de Queen, también de Freddie Mercury, es uno de los estrenos más esperados de este año. La cinta narra la vida y la obra de Mercury, interpretado por el actor Rami Malek. El estreno se va a llevar a cabo en el estadio londinense de Wembley. ¿Creen ustedes que yo tenía alguna posibilidad de salir, de defenderme en libertad? No tenía ninguna. No tenía ninguna. No tenía opción. Y no es que yo estoy prófugo de la justicia. No. Por favor, no. Yo simplemente, y no soy abogado y no soy experto, pero a mí me prohibieron salir del país. He roto esa medida cautelar. Me voy a seguir defendiendo,
pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia. Con estas palabras, en un video publicado en redes sociales, Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa Delgado de Ecuador, ha confirmado que está fuera del país, que es víctima también de una persecución política. Alvarado es investigado por el presunto mal uso de dinero público. Según el gobierno de Lenín Moreno, se retiró un grillete electrónico que tenía desde agosto pasado, huyó del país. Alvarado es calificado por el actual gobierno como el segundo prófugo de la justicia. La administración de Moreno asegura que el primer prófugo es el expresidente Rafael Correa. Se ha emitido la orden de difusión azul de Interpol, por lo que ahora el exsecretario de Comunicación es buscado en 192 naciones. Escándalo político en Ecuador. El presidente Lenín Moreno comienza a tomar medidas tras la fuga del exsecretario de Comunicación en la administración de Rafael Correa. El mandatario anunció la destitución de varios funcionarios del sistema penitenciario y de vigilancia ciudadana por la evasión de Fernando Alvarado, procesado por un delito de peculado, quien se retiró un grillete electrónico que tenía desde agosto pasado y huyó del país. Habíamos conversado también de la fuga de Fernando Alvarado. Tengo que informar que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del 911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. ¿Pero quién es Fernando Alvarado? Fernando Alvarado Espinel fue nombrado secretario nacional de Comunicación de Ecuador en 2009, durante la gestión de Rafael Correa. Fue además uno de los principales estrategas propagandísticos durante su primera campaña electoral. Se desempeñó también como secretario particular de Correa y ministro de Turismo. Alvarado es acusado de 11 cargos de responsabilidad penal, principalmente por peculado. Entre los delitos que se le imputan destacan el aumento de salarios a gerentes en 2 televisoras de Ecuador, sin ninguna justificación, irregularidades en contratos con agencias creativas, contratación de servicios técnicos y pagos de comisiones sin presentar soporte financiero. Desde su llegada al cargo, el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena, criticó la gestión anterior, denunciando actos de corrupción. Y en las últimas horas se refirió a Alvarado como el segundo prófugo del país, asegurando que el primero es Rafael Correa. La fuga de Alvarado sorprendió incluso a las autoridades, que se enteraron a través de un mensaje de WhatsApp que al parecer él mismo habría enviado, explicando que se quitó el grillete que llevaba en su tobillo desde el pasado 9 de agosto y lo abandonó en una quebrada. El dispositivo no emitió ninguna alarma. El exsecretario de Comunicaciones dijo que iba en tránsito a otro país que le concedería asilo. 31 exfuncionarios del gobierno de nivel jerárquico superior de Rafael Correa tienen procesos abiertos en la Fiscalía. Claro, lo que llama la atención y que es materia en estudio también es cómo este grillete con tecnología de punta logró ser vulnerado por Fernando Alvarado. ¿Qué pasó? Fernando Alvarado tenía este grillete desde agosto de este año. Esta fue una inversión estatal de seguridad de casi 14 millones de dólares. No funcionó en su control al secretario de Comunicación del gobierno anterior, quien se fugó del país. La Policía Nacional ha encontrado el grillete averiado en una quebrada, en una vía en Quito, en la capital. Vamos a saludar en la capital ecuatoriana a Lourdes Cuesta. Nos acompaña a esta hora asambleísta por el movimiento Creo, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Asambleísta, un gusto tenerla en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Buenos días, Ruth. El gusto para mí estar con ustedes. Un saludo a todos quienes nos sintonizan hoy en América Latina y Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. La noticia se conoció el sábado en la noche, la fuga de un exfuncionario del presidente Rafael Correa, quien además se encuentra en Bélgica y ha sido cuestionado por, según dice el gobierno de Lenín Moreno, no dar la cara ante las autoridades en su país. ¿Cómo ha sido tomado política y socialmente esta fuga de Fernando Alvarado? Los ecuatorianos nos sentimos burlados. Hay que recordar que Fernando es uno de los hombres duros del correísmo y no puede ser posible que nos hayamos enterado de su fuga porque él comedidamente envía un mensaje agradeciendo la cordialidad del Ministerio de Justicia, pero indicando que se iba. Si es que Alvarado no informaba al Ecuador que se había fugado, quién sabe cuándo nos volvíamos nosotros a ver con el señor Alvarado o cuándo volvíamos a saber de él. Lamentablemente la inoperancia de los ministros de gobierno, en este caso del ministro de Justicia y de la ministra del Interior, ha permitido que los ecuatorianos nos sintamos burlados absolutamente.
Ahora, justamente este video que publicábamos al principio de este programa de Fernando Alvarado, que ha sido puesto en redes sociales en horas de la noche y madrugada de hoy, dice que está asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador. Lo decía así, vamos a escuchar. Asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente. Asambleísta, es cierto lo que dice Fernando Alvarado. Él explica en un video muy extenso, casi 30 minutos, que es un perseguido político, que hay muchas personas perseguidas. Menciona también a quien fue el vicepresidente de Correa, que ahora está detenido. ¿Qué decir a esto? Bueno, el discurso que tienen ahora estos funcionarios que están siendo procesados por la justicia es el de persecución política. Realmente ese doble discurso llama la atención porque fue durante la década de Correa que se persiguió no solamente a los ciudadanos, se persiguió a la prensa libre, se persiguió a quienes pensaban de forma distinta al anterior régimen. Manejaban absolutamente todos los poderes del Estado. Hoy que no los están manejando, hoy que se sienten vulnerables y sobre todo que se empiezan a descubrir los actos de corrupción en los que se encuentran envueltos, empiezan con el discurso de la persecución política. A mí me llama la atención realmente que un país le otorgue asilo político a un procesado por la justicia. Realmente llama la atención y habrá que ver qué país es aquel que le ha otorgado justamente este asilo a una persona que está siendo investigada por peculado y tiene 11 cargos por los cuales está siendo investigado. El señor Alvarado manejó más de 160 millones de dólares en el país. Se benefició, de acuerdo a las investigaciones, incluso de fondos públicos. Asambleísta Cuesta, justamente usted lanza un planteamiento. ¿En qué país estaría? El secretario de Comunicación actual dice o sugirió que sería catastrófico para las relaciones con Venezuela que su predecesor, Fernando Alvarado, prófugo de la justicia actualmente, hubiera encontrado refugio en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Es una de las hipótesis que se maneja que esté en Venezuela Fernando Alvarado? Habrá que ver, porque normalmente a los socialistas no les gusta vivir en regímenes socialistas. Estas personas que tanto han hablado del socialismo del siglo XXI les gusta vivir como capitalistas y como capitalistas extremos. Ahora, habrá que ver también qué sucedió cuando salió la delegación venezolana del Ecuador, precisamente porque fue expulsada su embajadora. Y ahí sí, será el presidente Moreno quien tiene que tomar cartas en el asunto con las relaciones diplomáticas que hay ya tensas con Venezuela. Sería realmente una burla que haya sorteado todos los controles migratorios y se haya ido realmente a Venezuela conjuntamente con la delegación que salió del país. Vamos a agradecer Lourdes Cuesta, asambleísta ecuatoriana, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ha estado con nosotros en la mañana de NTN 24. A ustedes, muchas gracias. Hablamos ahora del régimen de Nicolás Maduro, que estaría detrás del financiamiento de la caravana migrante. Al menos así lo manifestó el día de ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Él ha dicho que el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, le informó que el gobierno de Venezuela tendría un fin político alentado a grupos de izquierda para que desafíen las leyes migratorias de la Unión Americana. El reporte lo tiene hasta ahora Emiliana Molina desde la capital estadounidense. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el mandatario estadounidense Donald Trump ha intensificado en las últimas horas sus críticas contra esta caravana de migrantes, que según la Organización de Naciones Unidas está compuesta por al menos 7,000 personas que caminan rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos. Trump está utilizando su sello de campaña presidencial, criticando inmigración y la raza, aplicándola también así a la campaña de los republicanos para intentar lograr un triunfo en el Congreso en las elecciones legislativas que están a tan solo 2 semanas. El día de ayer, el mandatario estadounidense Trump le pidió un informe a su vicepresidente Mike Pence ante medios de comunicación en la oficina Oval, un informe sobre cómo progresaba esta caravana de migrantes, a lo que Pence respondió que en una conversación por teléfono con el presidente de Honduras, este le dijo que la caravana está siendo patrocinada por Venezuela y grupos izquierdistas. Por órdenes del presidente hablé con el presidente Hernández de Honduras. Él me dijo que la caravana que está avanzando por México hacia la frontera sur
Fue organizada por organizaciones de izquierda y financiada por Venezuela. Según cifras del 2017, al menos 300.000 personas han intentado o han sido detenidas al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos durante este año. De estas 300.000 personas, tan solo 61 o 0.02% eran de países que el Departamento de Estado considera como el Medio Oriente. Sin embargo, sin pruebas ni fundamentos, el mandatario estadounidense continúa insinuando que hay posiblemente infiltrados del Medio Oriente en esta caravana. Hablé con la patrulla fronteriza esta mañana, hablé con ellos ayer y el día de antes también. Hablé con ellos, o hablo con ellos todo el tiempo. Y ellos me dijeron, y tú sabes que esto es cierto, que en el curso del año y durante varios años, ellos han interceptado a muchas personas del Medio Oriente. Han interceptado a miembros de ISIS, han interceptado a todo tipo de personas, han interceptado buenos y malos. Entonces no se pueden sorprender al escucharlo. Ocurre todo el tiempo. Y hablé anoche con ellos. Y de nuevo esta mañana tengo una muy buena relación con la patrulla fronteriza y con ICE. Dicen que ocurre todo el tiempo personas del Medio Oriente. No dicen si son buenos o malos, pero hay unos muy malos. ¿Pero están en la caravana? Bueno, pues podrían estar ahí. Pero no hay pruebas. No hay pruebas de nada, no hay pruebas de nada, pero bien podrían estar ahí. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados le ha recordado a estos países del Triángulo Norte y a México que todas estas personas en la caravana tienen el derecho de solicitar asilo. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los abusos y las violaciones de derechos humanos que se han visto en esta caravana mientras estos caminan y hacen la larga jornada a la Unión Americana. La CIDH también le pidió a estos países que otorguen medidas o que implementen medidas que también garanticen el bienestar de estas personas, especialmente de aquellos que intentan pedir asilo o protección internacional. Desde el Departamento de Estado, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte. El cinismo imperial no tiene límites. Textualmente ha sido la respuesta del madurismo a las declaraciones del vicepresidente norteamericano Mike Pence, que afirmó que la caravana de migrantes hondureños es financiada por Venezuela para desafiar la soberanía de Estados Unidos. Las reacciones de Maduro, de Cabello y compañía las tiene enseguida Oliver Fernández desde Caracas. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado luego de esta aseveración por parte del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, una acusación grave. Ha dicho que, que estos migrantes hondureños están siendo financiados por el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha dicho que esto pareciera una profecía autocumplida, el hecho de que ahora Venezuela supuestamente sería quien está financiando a estos migrantes hondureños. También ha dicho que el cinismo no tiene límites. Además dijo que culpan a Venezuela porque supuestamente no se rinde. Vamos a verlo. Como una profecía autocumplida, resulta ahora que nuestro país es quien financia la caravana centroamericana que va rumbo a Estados Unidos. El cinismo imperial no tiene límites y sus lacayos repiten como loros. Nos culpan de todo porque no nos rendimos. Nosotros venceremos. Ruth, para hoy se espera que haya sesión en la Asamblea Nacional y, por supuesto, van a reaccionar a estas declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y nosotros, por supuesto, le vamos a llevar de manera ampliada el desarrollo de estas reacciones, no solo de los diputados a la Asamblea Nacional, sino también de los ciudadanos en la calle, que también han reaccionado a través de las redes sociales. Han dicho que de alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro pretende ocultar lo que está ocurriendo en Venezuela. Si se llega a demostrar entonces que de verdad el gobierno venezolano estaría financiando a estos 7.000 migrantes hondureños que pretenden llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Hablamos ahora de la difícil situación con los migrantes venezolanos en Colombia. Según Migración, 935.000 han ingresado al país en el último año, pero por falta de trabajo, también la escasez de dinero, han frustrado su sueño de un futuro mejor.
Miles están varados prácticamente en Bogotá a la espera de opciones. Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Alcaldía de la capital han dispuesto un servicio de buses para quienes decidan seguir su camino hacia Ecuador y Perú. A partir de este momento, este grupo de 54 venezolanos dejarán de hacer su travesía a pie. Gracias al apoyo que ha brindado la Alcaldía Mayor, la Organización Internacional para las Migraciones, abordarán un bus que los llevará hasta la ciudad de Ipiales, en donde podrán continuar su recorrido. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Bogotá? 3 meses. Nos sentimos felices porque ya vamos a salir de Colombia hacia Ecuador y vamos a trabajar. Poco a poco la bodega de este bus se va a ir llenando con todas las pertenencias, lo que tienen, con lo que les queda. Estos 54 venezolanos duraron en Bogotá hasta 3 meses esperando una solución como la que se les acaba de presentar en este momento. ¿A qué se debe ese momento tan emotivo que... Porque ella va para Perú y yo llego hasta Ecuador. ¿Qué le dice a sus compatriotas que siguen esperando una noticia en las afueras del terminal, durmiendo en el bosque? Que tengan mucha fe, le pidan mucho a Dios, como yo lo hice. Por ahora las caminatas terminaron. Los 577 kilómetros que hay entre Bogotá y Ipiales, este grupo los podrá hacer cómodamente. Tendrán 5 días para resolver cómo cruzan la frontera y cómo llegan finalmente a sus destinos en Perú o Ecuador. Y Huila ha tocado tierra anoche en la costa del Pacífico mexicano como un ciclón de categoría 3. Más de 4.200 personas entre habitantes y turistas se han resguardado en refugios. Este ciclón se ha degradado en las últimas horas a tormenta tropical. El huracán Huila llegó la noche del martes a la costa del Pacífico mexicano. Cerca de las 20 horas locales, el huracán de categoría 3 tocó tierra en las cercanías de la localidad Isla del Bosque, en el estado de Sinaloa, según el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con la institución, la amplia circulación del huracán cubre los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Zacatecas, así como las Islas Marías. Protección Civil informó de la evacuación preventiva de más de 4.250 personas ya ubicadas en refugios temporales. Ya ve que bien de repente se escasea el alimento y eso, y pues puede haber, ojalá y esto sea pronto, pues aunque sea por decir hace unas 2 noches nomás, y pues ya para regresar uno a las casas ya. Las calles de la localidad de Escuinapa, en Sinaloa, lucían casi vacías, con solo algunas personas que se dirigían a refugios custodiadas por militares. Huila llevaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento al nor-noroeste a 17 kilómetros por hora, según el último reporte antes de que tocara tierra. Se advirtió de olas de 4 a 6 metros de altura y la posible formación de trombas marinas frente a las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En el turístico puerto de Mazatlán había lluvia ligera pero continua que inundó algunas calles, pero ello no impidió a la gente caminar y pasear por el malecón durante la tarde. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida retornamos con más de La Mañana de NTN 24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24. Revisamos lo que es noticia en el mundo. Los abogados del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, y de varias de las mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada intentan llegar ahora a un acuerdo económico con compañías aseguradoras, con la mediación de la oficina del fiscal general de Nueva York. Según el diario Wall Street Journal, se han establecido ya 2 días para estas reuniones a comienzos del próximo mes de noviembre, para intentar alcanzar un acuerdo sobre todas las demandas civiles en contra de Weinstein y del que fuera su estudio de producción, Miramax. Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha rechazado anular el pedido de la Policía Federal para que el presidente Michel Temer sea imputado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir. El magistrado ha alegado en su decisión que va a impedir la imputación, configurará también una violación a los principios de igualdad al zafarse de un privilegio exclusivo e injustificado de determinadas autoridades. La Policía Federal ha pedido hace una semana que los investigados en un escándalo de corrupción, entre los cuales figura Temer, sean imputados por la Fiscalía de Delito de Asociación para Delinquir y también corrupción. My name is Junpei Yasuda.
Japanese journalist. I have been here in Syria. Y con este video, el periodista japonés Junpei Yasuda ha confirmado su liberación 3 años después de haber sido capturado por grupos armados en Siria, en una zona donde tiene influencia el frente Al-Nusra, que está vinculado a Al-Qaeda. Las imágenes han sido grabadas en Turquía. El gobierno japonés prepara ya la repatriación del reportero independiente. Un paquete sospechoso habría sido encontrado en la residencia del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa Hillary, ubicado en un suburbio en las afueras de la ciudad de Nueva York. Alejandro Rincón a esta hora nos reporta sobre esta novedad. ¿Qué se sabe de este hallazgo? Alejandro, adelante. Ruth, hace minutos las autoridades del estado de Nueva York han confirmado este incidente de orden de seguridad en el exterior o alrededor de la residencia privada del expresidente Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Esto en una municipalidad conocida como Chappaqua, ubicada al norte de la ciudad de Nueva York. Por el momento, las precisiones que han entregado las autoridades, entre ellas agencias como el FBI, el Servicio Secreto y también la policía local, es que ese artefacto incluye algún material que corresponde a un explosivo que fue enviado en el correo que llega diariamente a la residencia privada de los Clinton. Por el momento, la información que se ha entregado también asegura que la persona que descubrió este artefacto explosivo es un técnico encargado precisamente de monitorear y revisar todo el material que ha sido enviado por correo a la residencia privada ubicada de nuevo en el condado de Chappaqua. Por ahora, las autoridades no han esclarecido o entregado mayores precisiones sobre qué tipo de artefacto explosivo fue enviado a este lugar. Sin embargo, ahora están allí haciendo precisamente las investigaciones las autoridades competentes, en este caso el FBI y su división de Nueva York, también el Servicio Secreto en conjunto con la policía o las autoridades locales adelantan justo el análisis de este dispositivo. Un incidente que salta a la vista no solo por su naturaleza, sino también porque viene a ser el segundo de este tipo que tiene lugar en el estado de Nueva York en el transcurso de esta semana. El lunes era reportado que también un artefacto explosivo había llegado a través del correo, pero enviado a la residencia de George Soros, uno de los hombres de mayor riqueza en la Unión Americana, pero que también recientemente se ha dedicado a promover las campañas del Partido Demócrata. Y justamente este es otro argumento por el cual este hecho no puede pasar desapercibido, y es que consiste o coincide con el ambiente político previo a la celebración de las elecciones de medio término en la Unión Americana. Es el segundo incidente entonces que se reporta en el estado de Nueva York de esta naturaleza. Más adelante se prevé que las autoridades, pues por una parte, entreguen la precisión de cuáles son los elementos de este artefacto explosivo y sobre todo si alguna persona pudo haber, digamos, estado en contacto con ese material que fue encontrado en el correo. Por ahora, las autoridades se encargan de hacer las investigaciones de este paquete y obviamente estaremos haciendo el seguimiento de estos hechos, dado que nuevamente es el segundo incidente de esta naturaleza que se reporta en el estado de Nueva York en el transcurso de esta semana. Ruth. Hablamos ahora del presidente del gobierno español que ha respondido ante el Congreso de los Diputados a grupos políticos que le pidieron que España suspenda la venta de armas a Arabia Saudí, esto tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pedro Sánchez ha dicho que no lo va a hacer. Las razones enseguida nos la comenta Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día aquí en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que la venta de armas a Arabia Saudí continuará, pues debe primar el interés general del país y la seguridad jurídica, pues hay contratos firmados en este momento. Pese a esto, Sánchez aseguró que rechaza completamente lo sucedido con el periodista Jamal Khashoggi, quien murió al interior del consulado saudí en Turquía. Nuestra posición es clara. Investigación para esclarecer los hechos
y que actúe la justicia para que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este terrible crimen. Y es mi deber, por tanto, velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España. Amigos televidentes de La Mañana, el debate tomó un giro cuando los partidos Popular y Ciudadanos, a través de sus presidentes Pablo Casado y Albert Rivera, le reclamaron a Pedro Sánchez que se consterne por la muerte del periodista Yamal Khashoggi y no tenga una posición firme contra el régimen venezolano, pues la muerte de Khashoggi es tan reprochable como la muerte del concejal Fernando Albán, quien se suicidó según la versión del gobierno de Maduro. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina. A usted Sebastián Piñera le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo que su predecesor en el cargo como presidente socialista. Se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es para mí igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN. Pero le digo una cosa, señor Sánchez, su silencio frente a la violación de derechos humanos en Venezuela empieza a ser preocupante porque en Europa, Francia nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? ¿Va a hacer usted caso a Zapatero o a los españoles? Amigos televidentes de NTN 24, hay que recordar que el gobierno de España convocó hace algunas semanas al embajador de Venezuela en Madrid para pedirle que le mantenga al tanto de las investigaciones de la muerte del concejal Albán, a la vez que expresaba su preocupación por lo sucedido. Este es el informe para La Mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte, lo que se ha dado en el Congreso de Diputados en España con el tema de Khashoggi, también con el tema de Venezuela. Vamos a volver luego de este corte comercial y vamos a hablar de Uruguay, que busca ponerle freno a los peatones imprudentes. Ya volvemos con este tema. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Empresarios de México le están pidiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que mantenga todos los convenios económicos, todo en materia económica. ¿Qué tipo de proyectos están en juego? Se lo preguntamos enseguida a nuestro periodista en Ciudad de México, David Romero. David. Gracias, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues el día de mañana se va a iniciar la consulta que ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para definir si se continúa o no la construcción del Aeropuerto Internacional de México. Ante la duda de si se sigue construyendo o no, el sector empresarial empieza a pronunciarse de manera muy clara, declarando abiertamente que si no se construye este aeropuerto, vaya, existirá una gran desconfianza por parte del sector empresarial mexicano y dejan entredicho de que posiblemente pues empiecen a retirar inversión. Los empresarios mexicanos mandan un mensaje claro al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esto a días de que se realice la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de México. La confianza está en juego. Nosotros asumimos que los compromisos que adopta un Estado no pueden desaparecerse, no pueden extinguirse por el cambio de un gobierno. En el infortunado caso, que espero no se presente, de que hubiera una decisión de suspenderla, desde luego que estaría en entredicho lo más importante que tiene que generar un gobierno hacia los actores económicos, que es la confianza, la certidumbre. Y es que el sector empresarial se quedó con el discurso del presidente electo en su última reunión que tuvieron en privado, donde se descartaba la suspensión de su construcción. Le preguntamos directamente al presidente electo, entonces candidato, si él estaría a favor de la conclusión del proyecto
en caso de que, 1, el Estado mexicano pidiera el reembolso de lo invertido, 2, se emplean recursos privados en su conclusión y 3, se operara en el ámbito privado sin requerir recursos públicos. La respuesta fue contundente: sí, así sí. Nosotros nos quedamos con esa afirmación. Su idea es que México gane y no se presente la ausencia de crecimiento, ya que el principal perdedor en la negativa de la construcción será el gobierno federal, al tener que pagar el castigo por incumplimiento de contrato con más de una empresa. La responsabilidad por la decisión es irrenunciable del jefe del gobierno. En realidad, el que perdería en caso infortunado de que no se concluyera esta obra no es un empresario o dos, el que pierde es México. En el largo plazo, el que pierde es México, empezando por el gobierno, porque el gobierno pagará los platos rotos. Sí perdemos todos, pero primero pierde el gobierno. El mensaje está dado por el sector empresarial ante la incertidumbre que puede provocar una decisión como continuar o no la construcción del nuevo aeropuerto. El temor es que cualquier contrato con el gobierno podría verse afectado por mensajes que aún consideran de campaña y no de jefe de Estado. Está en juego mucho más que el aeropuerto. Está en juego la racionalidad en la conducción política de este país. Bueno, el representante de los empresarios en México, Gustavo de Hoyos, fue enfático que también esta no es la manera de que se tienen que decidir los grandes proyectos del país, que si así lo va a hacer, bueno, la verdad es que va a ser muy errática las decisiones que tome el presidente, pero que tampoco el presidente puede eludir su responsabilidad al 2018 y para la historia. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. Revisamos ahora qué más es noticia en el mundo, justamente con la información que dábamos hace un momento. La Policía Federal y el Servicio Secreto de Estados Unidos están investigando un paquete sospechoso que ha sido encontrado cerca de la casa del expresidente Bill Clinton, de su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en Chappaqua, en el estado de Nueva York. Según medios locales, este paquete podría contener una bomba casera similar a la que hace algunos días se encontró en el buzón de la casa del multimillonario George Soros. Sin embargo, de momento no hay ninguna confirmación oficial. Un segundo objeto con las mismas características ha llegado a la oficina del expresidente Barack Obama. Hablamos ahora del huracán Vila, que se convirtió en una tormenta tropical luego de tocar tierra en un municipio en México, el municipio de Sinaloa, como ciclón de categoría 3 con vientos de 195 kilómetros por hora. 19 municipios fueron declarados en situación de emergencia extraordinaria por las lluvias, también los fuertes vientos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estas precipitaciones van a seguir afectando el centro oeste de México. Destruida por las llamas, este es un incendio que ha devorado prácticamente una iglesia bautista en Massachusetts, en Estados Unidos. Ahí llegaron los equipos de socorro al lugar intentando apagar las llamas. Según testigos, el fuego inició en el campanario cuando este fue alcanzado por un rayo. Esta iglesia, el edificio de la iglesia, era considerado un monumento histórico que había sido construido hace 150 años. Continúa esta caravana migrante centroamericana, retoma el día de hoy, miércoles, su recorrido hacia Estados Unidos por las carreteras mexicanas. El martes ellos tomaron un receso después de caminar 35 kilómetros desde la sureña ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho haber conversado con el secretario de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, sobre la forma en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gestionado esta crisis migratoria. From a security standpoint, there is no proper accounting
Desde un punto de vista de seguridad, no hay una explicación adecuada de quiénes son estos individuos en la caravana, y esto representa un riesgo de seguridad inaceptable para los Estados Unidos. Además, muchas de estas personas son objetivos para los traficantes de personas y otros que los explotarían. No queremos que eso suceda. He hablado 2 veces en los últimos 2 días con mi homólogo, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray. Confiamos en que los líderes de México saben cuáles son los mejores pasos para resolver esta situación, y los Estados Unidos también tienen un mensaje para aquellos que actualmente forman parte de esa caravana o de cualquier caravana que se presente a continuación. No tendrán éxito en ingresar a los Estados Unidos ilegalmente. Repito, la caravana no cruzará ilegalmente nuestra frontera sur bajo ninguna circunstancia. Si buscan venir aquí, sigan el proceso normal de refugiado. Si solicitan la condición de refugiado, es posible encontrar una solución permanente en México o en un tercer país. Podemos decirle con certeza que estamos decididos a que no sea posible ingresar ilegalmente a los Estados Unidos desde esta caravana. Y justamente sobre este tema, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, en NTN 24, habló sobre la problemática de la caravana de migrantes. Él aseguró que esta acción siempre ha tenido una connotación política y que partidos en su país han estado estimulando la formación de esta salida masiva, diciendo que México iba a dar visas y que Estados Unidos tenía la obligación de conceder también la condición de refugiado o de asilo para los migrantes. Señaló además al expresidente Manuel Zelaya y a su partido de tener una relación con Bartolo Fuentes. ¿Quién es Bartolo Fuentes? La persona que ha sido señalada de estar encargada de hacer promoción de estas marchas en Honduras, luego de haber sido deportado de Guatemala. Es el partido del expresidente Zelaya, quien fue la persona que recibió en el aeropuerto a Bartolo Jiménez, que fue la persona que hizo toda la promoción en Honduras. Bartolo fue deportado de Guatemala, llegó a Honduras. ¿Quién lo estaba esperando en Honduras? Manuel Zelaya Rosales. ¿Quién lo condujo en su propio vehículo? Manuel Zelaya Rosales. Es decir, es tan evidente la relación y es tan pragmática, digamos, la apreciación por parte de nuestros gobiernos, que no cabe ninguna duda que se trata de una trama de connotaciones internas para Honduras, pero también de connotaciones internacionales para Guatemala, México y los Estados Unidos. Por su parte, en diálogo con el programa Suma la Noticia de NTN 24, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha respondido a estos señalamientos por sectores políticos en su país. Lo acusan directamente de promover la caravana migrante con el fin de desestabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández. El exmandatario aseguró que se trata de acusaciones falsas, sin fundamento, que solo buscan complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Negamos total y rotundamente todas esas acusaciones porque son falsas, no tienen ninguna evidencia. Ellos recogieron esa información como una estrategia para justificarse ante Estados Unidos y ante Donald Trump. Y hoy se ha conocido el más reciente sondeo de intención de voto con miras a la segunda vuelta electoral de Brasil. El próximo domingo, la ventaja del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, sobre su rival, Fernando Haddad, se ha reducido levemente en esta encuesta publicada por iBob. Bolsonaro contaría con el 57% contra un 43% del representante del Partido de los Trabajadores. El gobierno de Estados Unidos y Reino Unido han anunciado que van a revocar los visados de los implicados en la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. El crimen ha sido calificado por Washington como un acto espantoso. Además, el Departamento de Estado estadounidense está evaluando imponer sanciones a los sospechosos. La noticia se conoce cuando este miércoles Arabia Saudita también se ha negado a autorizar una nueva revisión de la policía de Turquía al consulado de Estambul, donde fue visto precisamente por última vez y donde habría sido asesinado el periodista saudí. Colapsó un andamio en Bélgica cerca de la estación de trenes de la población de Antwerp. Una persona ha muerto en este incidente. Estas imágenes fueron captadas por un peatón. Ahí muestra un grupo de socorristas que están en escena del accidente y buscan rescatar a sobrevivientes. Las investigaciones están en curso. Fuertes tormentas acompañadas de granizo en Roma. Las calles han quedado cubiertas por el hielo que provocó graves afectaciones al tránsito, también a la movilidad de la capital italiana.
Los videos han sido compartidos en redes sociales, momentos de emergencia, la granizada y también como varios conductores han quedado atrapados dentro de los vehículos. Estos son los vehículos autorizados que empezaron hoy a circular por el puente más largo del mundo que conecta a China continental con las ciudades de Macao y Hong Kong. Se trata de un ambicioso proyecto con el que se busca reforzar el turismo, también el comercio en la región. El viaducto es uno de los proyectos más ambiciosos de Pekín. Ha sido también calificado como un eje clave del plan de China para fortalecer la industria. Este puente costó más de 20.000 millones de dólares, también cobró la vida de varios obreros en su construcción. Tiene una longitud de 55 kilómetros. Uruguay busca ponerle freno a los peatones imprudentes. El gobierno ha enviado al Congreso una ley para disponer un marco de circulación para ciclistas, para motociclistas y también para peatones. De acuerdo con el artículo 7, a los peatones se les prohíbe cruzar la calle usando dispositivos electrónicos o telefonía móvil, excepto aquellos que funcionen con sistema de manos libres. Sin embargo, el proyecto no establece, al menos hasta el momento, sanciones a los infractores, como ocurre en países de Europa. Aún así, sus propulsores aseguran que esta medida busca crear conciencia a fin de evitar accidentes. Gracias, señor presidente. Para hacer una precisión. En Montevideo, Uruguay, nos acompaña hasta ahora Adrián Bringa, el secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Secretario, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cuáles son las estadísticas de accidentes por imprudencia de peatones que los lleva a poner freno a los transeúntes distraídos? Bueno, en Uruguay aún no hay una evidencia científica de cuáles son las causas reales de los siniestros de tránsito. Ahí está la percepción que hay cuando ocurre un siniestro con lesionados. En nuestro país está obligado la fuerza policial a participar del evento, entonces ahí se recoge la información y más que nada es evidencia de testigos o la ocular que realiza el policía ahí. Lo que se buscó con este artículo, en este proyecto de ley que se ha enviado al Parlamento uruguayo, es ir buscando conciencia en este aspecto sobre las distracciones en general. Obviamente llamó la atención el hecho de que se incluyera en este artículo a los peatones, ¿no? Pero nosotros entendemos que las distracciones que mayor nos perjudican es en los vehículos, ¿no? Pero bueno, esto es un proyecto de ley que no solo lo trabajó la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que funciona dentro de la Presidencia de la República, sino que también otros ministerios y otras organizaciones no gubernamentales. Y bueno, ahí hubo un consenso de que como que había que ir haciendo conciencia en la utilización de estos dispositivos electrónicos también en los peatones. Claro, justamente de eso iba a comentarle, o para que lo comentemos, al no existir sanciones, ¿esto cómo se manejaría? ¿O cómo es importante crear esta conciencia? ¿Campaña a nivel de medios, colegios, universidades? Bueno, en lo particular, o mejor dicho, personalmente, yo soy de los que creo que si queremos aplicar una ley si no hay sanciones es muy difícil de llevarla adelante. Hoy en día no están dadas las condiciones o no en inmediato como para sancionar a los peatones. Lo que se va a buscar es, bueno, cuando se vea a algún peatón cometiendo esta infracción, por decirlo de alguna manera, hacerle un llamado de atención y, bueno, más adelante ir reglamentando, dar un tiempo de adaptación a esta nueva norma para más adelante, bueno, sí, buscar la forma de sancionarlos, ¿no? Hay todo un sistema de cámaras de vigilancia, por ejemplo, en varias capitales de los departamentos, lo que vendrían a ser provincias, y bueno, ese es un mecanismo que se estaría utilizando, la identificación facial, para poder aplicar las sanciones. Ese es lo que estaría dentro del proyecto para aplicar más adelante.
Vamos a agradecer a Adrián Dinga, él es secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana de NTN 24. No, gracias a ustedes y bueno, las órdenes para cuando lo deseen. Hablamos ahora de una propuesta que ha hecho el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En las últimas horas el mandatario anunció un plan para ofrecer empleo a estos migrantes de la multitudinaria caravana que avanza hacia Estados Unidos si regresan a su país, de donde salieron precisamente huyendo de la pobreza y de la violencia. Buenas tardes, bienvenidos. El gobierno de Honduras anunció el martes un plan de empleo para los migrantes de la caravana que salió hace 10 días del país en una situación que calificó como histórica. Es la primera etapa de acción que impulsaremos junto a los gobiernos locales con el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas. En total estamos hablando de un fondo de aproximadamente 615 millones de lempiras para atender de manera inmediata a nuestros compatriotas. El programa de unos 27 millones de dólares incluye bonos, viviendas, proyectos agrícolas, trabajos en obras comunitarias, créditos para microempresas y becas de estudio. Hernández también enfatizó que la migración irregular es una responsabilidad compartida con otras naciones. Fuimos los primeros, los hondureños, en pedir a los demás países la responsabilidad compartida, aunque diferenciada, porque la migración irregular ha estado directamente ligada, entre otros factores, al paso de la droga por los países centroamericanos, droga que se produce en el sur y se consume en el norte del continente. El gobierno hondureño acusó a la oposición política de convocar a la caravana para provocar ingobernabilidad en el país, señalando como instigador a Bartolo Fuentes, un exdiputado coordinado según ellos por el expresidente y líder izquierdista Manuel Zelaya. Fuentes aseguró a la AFP que lo que hizo fue reproducir en su Facebook una imagen que no sabe quién divulgó en varias redes sociales y que llamaba a iniciar la caminata migrante con la consigna "No nos vamos porque queremos, nos expulsan la violencia y la pobreza". La caravana hizo una pausa la tarde del martes en Huixtla, una comunidad empobrecida del sur de México, donde pudieron descansar y realizarse chequeos médicos antes de reanudar su camino hacia Estados Unidos. Paso a nuestros anunciantes enseguida en nuestro espacio CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Vamos a hablar de la seguridad cibernética. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. La crisis migratoria de la región también hace eco en Chile. Un grupo de expertos se reúne a esta hora para debatir temas de migración y políticas públicas. Este seminario es organizado por la Universidad Católica de Chile en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. René Arriagada desde Santiago tiene la información. René, un buen día. Así es como están televidentes del programa La Mañana de NTN 24. Nosotros nos encontramos acá en las afueras de este seminario sobre migración llevado a cabo en la Universidad Católica de Chile en conjunto también con la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y para hablar de eso nos encontramos con el académico de la Universidad de California Davis, de la Facultad de Derecho de esta universidad, Jorge Rojas. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Jorge, consultarle en qué consiste este seminario y qué políticas públicas se han tratado en conjunto en los meses anteriores también. Bueno, este es un seminario muy importante para la Universidad Católica, para su Facultad de Derecho, en términos de que está poniendo término a un proyecto que la facultad tenía con la Embajada de Estados Unidos, destinada a fortalecer el trabajo de la clínica jurídica con los inmigrantes, entendiendo que esto es una función importante de servicio público, es parte de la misión pública de la Universidad Católica preocuparse del tema de la inmigración. Es un mandato, como dijo el decano, que deriva de la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto esto es necesario que la universidad contribuya al desarrollo de políticas públicas que sean valiosas y adecuadas para Chile en el momento en que se encuentra. Jorge, consultarle, actualmente se lleva a cabo un proceso de
expulsión de migrantes a raíz de un proceso de regularización que se llevó a cabo hasta el 23 de julio. El gobierno anunció que van a haber expulsiones muy probablemente a los inmigrantes que permanezcan de manera irregular en nuestro país. ¿Cómo ve usted o cómo debería ser, por ejemplo, en estos casos, el cumplimiento del debido proceso jurídico? Los inmigrantes son personas, son sujetos de derecho, son personas que tienen dignidad, tienen el derecho a que sus facultades sean respetadas y por lo tanto se aplica respecto de ellos también la Constitución, tratados internacionales y leyes chilenas que les aseguran un debido proceso, tratándose de expulsión, por ejemplo, y son normas que deben ser respetadas y cumplidas y que posiblemente involucren no solo la participación del organismo administrativo, sino que también la participación de los tribunales de justicia cuando se trata de deportaciones o expulsiones. Y desde ese punto de vista lo que es el seminario es mostrar bastante evidencia empírica que tiende a derrotar ciertos mitos. Por ejemplo, la profesora que acaba de exponer ha señalado con mucha fuerza que es ciertamente un mito que a mayor inmigración hay mayor delincuencia. Ella ha mostrado gráficos con evidencia empírica que señalan exactamente lo contrario en varias ciudades de Estados Unidos, en donde ha habido un fuerte incremento de la inmigración y una baja de la tasa de criminalidad. Muchas gracias, Jorge. Entonces, nosotros nos vamos a mantener acá en las afueras de este seminario de migración y políticas públicas. Adelante, allá ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Que estén muy bien.